La cámara de seguridad ubicada fuera del cuarto de suministros 3B del Mercy Heights Medical Center registró 2 entradas separadas la noche del 14 de noviembre de 2024. A las 11:43 p.m., la tarjeta de acceso del Dr. Ethan Wallace abrió la puerta con cerradura. 90 segundos después, Nora Reyes entró. Solo uno de los dos saldría con vida. Para la mañana el hospital lo llamaría un trágico accidente, pero la sangre sobre el piso estéril de baldosas contaba una historia completamente distinta. Esto no es un relato de pasión que salió mal. Es una historia sobre el poder utilizado como arma sobre una mujer atrapada entre la pobreza y la supervivencia, y sobre lo fácil que resulta para las instituciones proteger a los depredadores mientras descartan a las víctimas. Lo que ocurrió en ese cuarto de suministros no comenzó con violencia. Comenzó meses antes con un solo error y con un cirujano que vio una oportunidad en la vulnerabilidad. El doctor Ethan Wallace era el tipo de hombre cuya fotografía colgaba en el pasillo principal del hospital junto a las palabras «Excelencia en atención cardíaca». A sus 42 años había pasado 15 años construyendo el programa cardiovascular del Mercy Heights Medical Center, hasta convertirlo en uno de los más respetados del Medio Oeste. Sus credenciales parecían un cuento de hadas médico graduado de la Facultad de Medicina de Northwestern, donde terminó como el mejor de su clase. 47 artículos revisados por pares publicados. Innovaciones en cirugía cardíaca mínimamente invasiva que habían sido adoptadas por hospitales de todo el país. Los pacientes lo llamaban un hacedor de milagros. La abuela de 73 años que salió caminando del hospital 6 semanas después de que él le reemplazara 3 válvulas cardíacas, mantenía su fotografía sobre la repisa de la chimenea, junto a las imágenes de sus nietos. El jugador de fútbol americano de secundaria, cuyo defecto cardíaco congénito debería haber terminado su carrera deportiva, atribuía al Dr. Wallace el haberle dado un futuro. Los noticieros locales lo presentaban en sus segmentos de héroes médicos, y la gala benéfica anual del hospital recaudaba cientos de miles de dólares en gran parte gracias a su disposición a compartir historias quirúrgicas dramáticas que dejaban a los donantes buscando sus chequeras. Pero el Ethan Wallace público y el Ethan Wallace privado existían en 2 mundos distintos. En casa en la urbanización Lakewood Hills, vivía en una vivienda valorada en $3.2 millones. Interpretaba el papel de esposo devoto de Victoria, una abogada corporativa cuyas ambiciones profesionales igualaban las suyas. Sus hijos Madison y Blake asistían a la academia privada más prestigiosa del distrito. Ethan entrenaba al equipo de ligas menores de Blake los domingos por la tarde cuando no estaba de guardia, y los vecinos que lo veían asando hamburguesas en el patio trasero o lavando su Mercedes en la entrada, pensaban que lo conocían. No sabían de las 3 quejas ante recursos humanos presentadas contra él en los últimos 8 años, todas resueltas discretamente mediante acuerdos de confidencialidad y pagos económicos que nunca llegaron a su expediente personal. No sabían cómo miraba a las jóvenes empleadas cuando creía que nadie lo observaba. No sabían que su mentoría de enfermeras jóvenes prometedoras y estudiantes de medicina a veces cruzaba límites que jamás deberían haberse rozado y mucho menos violado. El hospital lo sabía por supuesto, pero el Dr. Ethan Wallace le generaba a Mercy Heights más de $120 millones al año a través de su programa quirúrgico. A los hombres que producen ese tipo de ingresos se les perdonan muchos pecados. Cuando surgían quejas, se manejaban con discreción a las denunciantes, se les ofrecían traslados a otros departamentos o generosos paquetes de indemnización a cambio de su silencio. El patrón continuó porque el costo de protegerlo siempre era menor que el costo de perderlo. Nora Reyes no entendía nada de esta historia cuando llegó a Mercy Heights en 2020. Solo sabía que Estados Unidos representaba esperanza, que su salario como enfermera de UCI podía sostener a toda su familia en Filipinas, y que si trabajaba lo suficiente y se mantenía lo bastante callada, quizá por fin podría darle a su madre y a sus hermanos la seguridad que se les había escapado desde que el tifón Haiyan se llevó a su padre en 2013. Había crecido en la ciudad de Tacloban, en la provincia de Leyte,
la menor de 5 hijos en una familia que medía la riqueza según si podían comer arroz en cada comida o solo 2 veces al día. Su padre había sido pescador. Su madre vendedora de mercado se levantaba cada día a las 4 de la mañana para acomodar mangos y pescado seco sobre una mesa de madera en el mercado público. Cuando llegó el tifón, se llevó a su padre su hogar y la mayor parte de su esperanza. La madre de Nora nunca se recuperó del todo de ver cómo la barca de su esposo no regresaba a la orilla. En un solo año envejeció una década. Nora siempre había sido la lista la que se quedaba despierta leyendo a la luz de una vela, la que memorizaba lecciones que otros niños olvidaban al amanecer. Sus maestros en la escuela pública le dijeron a su madre que era especial, que debía ir a la universidad, pero la universidad requería un dinero que la familia no tenía. Cuando una tía adinerada se ofreció a pagarle la escuela de enfermería, Nora aceptó con el entendimiento de que aquello no era caridad, sino una inversión. Se esperaba que lo devolviera sosteniendo a la familia una vez que encontrara trabajo. Se graduó con honores de la Universidad de Santo Tomás en 2018 e inmediatamente comenzó a postularse a puestos en el extranjero. Filipinas producía enfermeras excelentes, pero el país no podía ofrecer salarios suficientes para sostener a padres que envejecían y a hermanos menores que aún estaban en la escuela. En Estados Unidos pagaban 5 veces lo que ella podía ganar en casa. Cuando la agencia de personal médico la contactó por un puesto en el Mercy Heights Medical Center de Chicago, no lo dudó. La visa de trabajo H-1B que le ofrecían era la salvación de su familia. La realidad de la vida en Estados Unidos resultó más dura de lo que sugería el folleto. Nora llegó a Chicago en febrero de 2020, apenas unas semanas antes de que la pandemia transformara la atención médica en una zona de guerra, y se encontró trabajando turnos nocturnos de 12 horas en la UCI cardiovascular. El trabajo en sí no la asustaba. Tenía manos firmes y un temperamento estable, y los pacientes respondían a su trato suave y a su cuidado genuino, pero el aislamiento era aplastante. Vivía en un estudio en South Lakewood, un vecindario donde podía pagar el alquiler, pero rara vez veía a alguien que se pareciera a ella o que hablara tagalo. Comía sola, dormía de día mientras el resto del mundo estaba despierto y hacía videollamadas a su familia todos los domingos para saber de la salud de su madre y del progreso de su hermana menor en la universidad. Cada mes enviaba a casa $1,200, casi el 60% de su sueldo. Ese dinero cubría la medicación de su madre para la diabetes y la presión alta, la matrícula de su hermana, y ayudaba a sostener a los nietos que sus hermanos mayores estaban criando. En Tacloban la familia llamaba a Nora su ángel. En Chicago usaba los mismos 4 juegos de uniformes que lavaba a mano en el lavabo de su baño, porque comprar más le parecía un derroche, cuando ese dinero podía ir a su familia. No podía permitirse perder ese trabajo. No podía permitirse hacerse enemigos. No podía permitirse decir que no cuando personas poderosas hacían pedidos. El Mercy Heights Medical Center se alzaba sobre el South Side, como un monumento a la medicina moderna, 847 camas distribuidas en 12 pisos de vidrio y acero. La unidad cardiovascular ocupaba el 7º piso, donde los pacientes cardíacos más críticos recibían monitoreo las 24 horas por parte de enfermeras como Nora, que habían sido entrenadas especialmente para reconocer las señales sutiles de que un corazón estaba fallando antes de que los monitores pudieran detectarlo. Era medicina de alto riesgo de la clase en la que pequeños errores podían desencadenar consecuencias fatales. Y esa presión creaba una jerarquía rígida que todos entendían, aunque nadie la discutiera abiertamente. Los cirujanos estaban en la cima de esa jerarquía, figuras casi divinas con batas blancas, cuyas decisiones determinaban quién vivía y quién moría. Debajo venían los médicos de planta, luego los residentes e internos, después las enfermeras, y por último el personal de apoyo que vaciaba chatas y trapeaba los pisos. Esa estructura no era exclusiva de Mercy Heights. Existía en todos los hospitales de Estados Unidos. Un sistema de castas disfrazado con el lenguaje de la pericia médica, pero reforzado por algo más primitivo: el poder. El Dr. Ethan Wallace entendía el poder.
Sabía que su puesto en la junta del hospital le daba influencia sobre decisiones de contratación y despido. Sabía que su reputación aportaba prestigio a la institución y que ese prestigio se traducía en financiamiento, subvenciones y la capacidad de atraer a los mejores estudiantes de medicina. Sabía que las enfermeras necesitaban evaluaciones positivas de los médicos con los que trabajaban y que un solo comentario negativo en un expediente podía descarrilar una carrera. Y lo más importante, sabía que enfermeras eran vulnerables, cuáles no podían permitirse quejarse, cuáles tenían algo que perder, que valía más que su dignidad. El cuarto de suministros 3B estaba ubicado entre dos salas mecánicas en el 7º piso. Un espacio de 12 por 15 pies, abastecido con sueros intravenosos, catéteres, equipo estéril y materiales para la preparación de medicamentos. El personal del hospital accedía con sus credenciales de seguridad, y una cámara apuntando a la entrada registraba quién entraba y salía, pero la cámara no captaba lo que ocurría dentro, y las salas mecánicas a ambos lados generaban suficiente ruido ambiental como para que las conversaciones en el cuarto de suministros permanecieran privadas. Con los años, el personal lo había conocido como el lugar donde ocurrían conversaciones difíciles, donde los médicos reprendían a enfermeras que habían cometido errores, donde se discutían asuntos de personal lejos de pacientes y familias. Pero también se había convertido en otra cosa, un lugar donde la gente desaparecía durante minutos y salía con aspecto sacudido, ruborizado o furioso. Y nadie hacía preguntas, porque hacer preguntas significaba involucrarse, y envolverse significaba consecuencias. El error de registro que lo cambiaría todo ocurrió el 18 de octubre de 2023, a las 3:42 de la madrugada. Nora iba por la 9ª hora de su turno manejando a 3 pacientes críticos en la UCI cardiovascular. Uno de ellos era Marcus Chen, un hombre de 67 años que se recuperaba de una cirugía de bypass coronario. El protocolo del hospital exigía que las enfermeras revisaran y documentaran los signos vitales cada 2 horas en pacientes postquirúrgicos. Nora había realizado el control de signos vitales de las 12:00 am. Confirmó que la frecuencia cardíaca y la presión arterial del señor Chen eran estables. Ajustó en consecuencia sus 4 sueros, y luego fue llamada para asistir en una emergencia en la habitación contigua, antes de poder registrar los signos vitales en el sistema informático. Pensaba volver y completar la documentación. Siempre completaba su documentación, pero la emergencia se prolongó durante 40 minutos, y cuando regresó a su puesto, los detalles específicos de los signos vitales del señor Chen comenzaron a mezclarse con las decenas de otros datos que había recopilado esa noche. Hizo una nota en papel para completar una entrada tardía durante su próximo descanso, pero luego fue arrastrada a otra crisis de un paciente, y la nota quedó enterrada bajo otros papeles. Y para las 6:00 am, cuando terminó su turno y se arrastró hasta el estacionamiento con el agotamiento nublándole la vista, lo había olvidado por completo. El doctor Ethan Wallace comenzó su ronda a las 6:00 am, revisando historias clínicas y controlando a los pacientes postoperatorios antes de su primera cirugía a las 8. Detectó la falta de documentación de inmediato. Un cirujano meticuloso desarrolla un ojo para los vacíos en el expediente médico, para los espacios donde debería haber información y no la hay. Cualquier médico de planta habría manejado esto de la misma manera, mencionarlo a la enfermera a cargo, quien luego haría el seguimiento con Nora para completar una entrada tardía con una explicación. Era un error menor del tipo que ocurre ocasionalmente en el caos de una UCI ocupada, y existía un protocolo estándar para corregirlo sin drama. Pero Ethan Wallace no siguió el protocolo estándar. Vio algo más en esa documentación faltante de signos vitales, una oportunidad. Encontró a Nora en la sala de preparación de medicamentos, justo cuando ella estaba reuniendo sus cosas para irse. La habitación era pequeña, apenas lo suficientemente grande para 2 personas, con una encimera a lo largo de una pared, donde las enfermeras preparaban los medicamentos, y un refrigerador que zumbaba con suficiente fuerza como para amortiguar las conversaciones en voz baja.
Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, bañándolo todo con un resplandor blanco azulado y áspero, que hacía que todos parecieran ligeramente enfermos. Enfermera Reyes dijo, y ella se giró sorprendida de ver al jefe de cirugía cardiovascular dirigiéndose a ella directamente. En 6 meses trabajando en Mercy Heights, había asistido a sus pacientes docenas de veces, pero él nunca había aprendido su nombre, nunca había hecho contacto visual con ella, más allá de los segundos necesarios para dar instrucciones durante las rondas. Ahora la miraba con una expresión que ella no podía descifrar del todo, algo entre preocupación y algo más. Sí, doctor Wallace, respondió ella manteniendo la voz respetuosa deferente, como le habían enseñado a dirigirse a las figuras de autoridad, tanto en la escuela de enfermería como en su hogar de la infancia. Él entró en la habitación y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. El clic del pestillo sonó más fuerte de lo que debería. Tenemos que hablar del expediente de Marcus Chen. Los signos vitales de las 12:00 AM no están documentados. A ella se le cayó el estómago. Hice el control. Solo olvidé registrarlo. Puedo completar una entrada tardía ahora mismo. Así no lo verá la junta médica, su voz era calmada, casi amable. Pero había algo bajo esa amabilidad que le erizó el vello de la nuca. ¿Sabe qué les pasa a las enfermeras que falsifican registros médicos? No es solo un asunto disciplinario, es un asunto legal. Se involucra la junta de enfermería. Se involucra inmigración. La palabra inmigración la golpeó como agua helada. No falsifiqué nada. Hice el control. Solo no lo documenté de inmediato. ¿Eso es diferente? Cruzó los brazos bloqueando la puerta con su cuerpo, aunque técnicamente había espacio para que ella pasara si lo intentaba. Desde un punto de vista legal, no hay diferencia entre olvidar documentar y no haber realizado el control en primer lugar. Ambos escenarios muestran lo mismo en el expediente: datos faltantes. Y con su estatus de visa, cualquier duda sobre su competencia o su honestidad se convierte en un asunto migratorio. Usted lo entiende, ¿verdad? Ella lo entendía. Entendía que su visa H-1B estaba ligada a su empleo, que perder el trabajo significaba perder su derecho legal a permanecer en el país, que las autoridades migratorias no distinguían entre ser despedida por incompetencia o por cualquier otra razón. Entendía que la deportación significaría regresar a Filipinas, donde no podría ganar lo suficiente para mantener a su familia, donde la medicación de su madre se volvería inalcanzable, donde su hermana tendría que abandonar la universidad. Entendía que todo por lo que había sacrificado, todo lo que había soportado, podía desaparecer por una sola omisión de documentación a las 3 de la mañana. «Puedo arreglar esto», dijo él, y ahora su voz era claramente amable. La voz de alguien que ofrece ayuda. Voy a retrofechar mi nota de evolución. Diré que confirmé verbalmente los signos vitales con usted durante las rondas. Eso crea un registro de que el control se realizó y usted puede completar su documentación como una entrada tardía, haciendo referencia a mi nota. Problema resuelto. El alivio la inundó, seguido de inmediato por la confusión. ¿Por qué el jefe de cirugía cardiovascular se tomaría tantas molestias para ayudar a una enfermera a la que apenas conocía? Gracias, doctor Wallace. Se lo agradezco de verdad, pero... empezó a decir ella, y él la interrumpió, y la amabilidad en su voz adquirió un filo. Cuando alguien te ayuda de esta manera, le debes algo. A la gente que me ayuda, yo la ayudo de vuelta. ¿A la que no? Dejó la frase inconclusa con la amenaza implícita en lo que no dijo. Así que, para que quede claro, ahora, me debes. No era una pregunta. Era una afirmación de hecho, una deuda contraída, una dinámica de poder establecida. Nora asintió porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Su formación como enfermera le había enseñado a evaluar las situaciones con rapidez y responder de manera adecuada. Esta situación era clara: rechazar su ayuda y enfrentar una posible terminación y deportación, o aceptar su ayuda y asumir alguna obligación futura indefinida. En realidad, no era una elección. «Gracias», dijo de nuevo, y su voz sonó pequeña incluso para sus propios oídos. «Buena chica», dijo él, sonrió y salió de la sala de preparación de medicamentos.
Nora permaneció allí un largo momento después de que él se fue mirando su reflejo en la puerta de vidrio del refrigerador de medicamentos. Se veía cansada, se veía asustada. Se veía como alguien que acababa de cometer un error terrible, pero que no lograba identificar exactamente cuál era. Se dijo a sí misma que no era nada, que él solo estaba siendo amable de una forma algo torpe, que los hombres poderosos a veces parecían intimidantes, incluso cuando tenían buenas intenciones. Se dijo que trabajaría más duro, que sería más cuidadosa con sus registros, que se aseguraría de no darle a él, ni a nadie más, motivo alguno para cuestionar su competencia. Se dijo que si mantenía la cabeza baja y hacía su trabajo a la perfección, él se olvidaría de ella, y esa deuda se desvanecería hasta no ser nada. Estaba equivocada en todo. El patrón se estableció lentamente, tan gradualmente, que Nora no lo reconoció como un patrón hasta que ya estaba atrapada en él. Noviembre de 2023. Comenzó de manera bastante normal. Trabajaba sus turnos nocturnos, cuidaba de sus pacientes, enviaba dinero a casa cada viernes e intentaba no pensar demasiado en el breve encuentro con el Dr. Wallace en la sala de medicamentos. Él había presentado su nota retrofechada. Ella había completado su entrada tardía y la documentación faltante se resolvió sin incidentes. Esperó que ese fuera el final. El primer mensaje de texto llegó el 8 de noviembre a las 11:37 p.m. A mitad de su turno, su teléfono vibró en el bolsillo mientras ajustaba el goteo intravenoso de un paciente que se recuperaba de una cirugía de reemplazo valvular, y lo ignoró hasta poder apartarse un momento. Cuando finalmente lo revisó, vio un número desconocido y un mensaje breve. ¿Puedes quedarte hasta tarde para ayudar con los controles postoperatorios de los pacientes cardíacos? Quiero asegurarme de que todo esté cubierto. Bobby Lee Ethan Wallace. De alguna manera había conseguido su número de teléfono personal, aunque ella nunca se lo había dado. Los directorios internos del hospital incluían información de contacto de los empleados, se recordó a sí misma. No había nada inapropiado en que un médico le escribiera a una enfermera sobre la atención de pacientes. Respondió que podía quedarse una hora extra si era necesario, y él le devolvió un emoji de pulgar arriba. El turno transcurrió sin incidentes, y el Dr. Wallace nunca la llamó para la asistencia adicional. Se preguntó si se había olvidado, o si la situación se había resuelto por sí sola. El siguiente mensaje llegó 3 días después, a las 2:15 de la madrugada. Necesito hablar sobre protocolos de atención al paciente. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina después de tu turno? Este mensaje se sentía diferente, menos concreto. ¿Qué protocolos? ¿Qué paciente? Pero cuestionar la solicitud de un cirujano se sentía peligroso, especialmente considerando la deuda que le debía. Así que aceptó. A las 7:00 a.m., exhausta y sin desear otra cosa que irse a casa a dormir, se dirigió al ala administrativa donde los médicos de mayor rango tenían sus oficinas. La oficina del Dr. Wallace era exactamente como ella la esperaba: títulos y certificaciones cubriendo una pared, premios, y placas en otra, fotografías de él, con pacientes famosos y políticos esparcidas por el escritorio y el aparador. Él le hizo un gesto para que se sentara en la silla de cuero frente a su enorme escritorio de roble, y ella se posó en el borde con un lenguaje corporal que comunicaba su deseo de que la reunión fuera breve. «Te ves cansada», dijo él estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Estás trabajando demasiado». «Estoy bien, Dr. Wallace. Quería hablar de protocolos, ¿verdad?». Él se recostó en su silla entrelazando los dedos. «He estado observando tu trabajo. Eres buena, muy minuciosa, mejor que la mayoría de las enfermeras del piso». «Gracias», respondió ella, esperando que continuara y explicara el verdadero propósito de la reunión. «Estás lejos de casa», dijo en cambio. «Filipinas, ¿verdad, Tacloban? Debe ser solitario estar tan lejos de la familia». ¿Cómo sabía que ella era específicamente de Tacloban? ¿Había revisado su expediente personal? ¿Hablo con ellos por videollamada todas las semanas? No es tan malo. Aún así es mucha presión. Mantener a una familia con el salario de una enfermera, enviar dinero a casa todos los meses. ¿Cuánto es? La mitad de tu sueldo, lo dijo con naturalidad, pero la implicación era clara.
Él la había investigado, conocía su situación financiera y entendía exactamente cuán precaria era su posición. «Me las arreglo bien», dijo ella, y su voz sonó más defensiva de lo que había pretendido. «Estoy seguro de que sí. Solo digo que si alguna vez necesitas ayuda, si necesitas a alguien que abogue por ti, yo estoy en la junta del hospital. Tengo influencia sobre decisiones salariales, asignaciones de horas extra, ese tipo de cosas. Podría hacer tu vida más fácil». Hizo una pausa observando su reacción. «O más difícil, supongo. Dependiendo». Ahí estaba de nuevo la amenaza inconclusa, la oferta de ayuda con la sugerencia implícita de que rechazarla tendría consecuencias. El ritmo cardíaco de Nora se aceleró. Sus instintos de enfermera evaluaron automáticamente sus propios signos vitales: taquicardia, tensión muscular, hipervigilancia. Su cuerpo reconocía una amenaza, aunque su mente consciente aún intentaba racionalizar aquella conversación como algo normal. «Se lo agradezco, Dr. Wallace. ¿Había algo específico sobre los protocolos de atención al paciente que quisiera discutir?» Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hoy no. Solo quería pasar a ver cómo te estás adaptando. Puedes ir a descansar». Ella se levantó y se dirigió rápidamente hacia la puerta, pero su voz la detuvo. «Ah, y Nora. Puedes llamarme Ethan cuando estemos a solas. Al fin y al cabo, somos colegas. Colegas como si una enfermera de planta y el jefe de cirugía cardiovascular existieran en el mismo plano, como si la diferencia de poder entre ellos no hiciera esa sugerencia absurda e inapropiada». Ella murmuró algo que pudo haber sido un asentimiento o un reconocimiento, y huyó hacia su coche. Los mensajes de texto continuaron durante noviembre, y entrado diciembre, llegando a horas extrañas: 11:00 p.m., 2:00 a.m., 5 de la mañana. A veces contenían preguntas realmente relacionadas con el trabajo. Más a menudo eran observaciones personales. «Te ves cansada hoy. Asegúrate de cuidarte. Te estoy observando. Te vi en la cafetería. Deberías comer más. Estás muy delgada. Otro turno doble. No te quemes. Eres demasiado valiosa». Cada mensaje le provocaba una pequeña descarga de ansiedad. Empezó a revisar el teléfono de manera compulsiva, temiendo ver su número. Se volvió hipersensible a su presencia en la planta, siguiendo sus movimientos durante las rondas, para evitar quedarse a solas con él. Pero Mercy Heights no era tan grande, y la unidad cardiovascular era su territorio. Evitarlo por completo era imposible. Diciembre trajo las visitas a la oficina. Él la buscaba durante su turno y le pedía que fuera a su despacho para revisar el plan de atención de un paciente o discutir una orden de medicación. Esas reuniones siempre comenzaban con temas médicos legítimos antes de deslizarse hacia lo personal. Le preguntaba por su familia, por su vida en Filipinas, por su estatus migratorio. Se posicionaba como comprensivo empático, la única persona en el hospital que realmente la veía como un ser humano y no solo como otra enfermera. «El sistema de salud estadounidense no es amable con los inmigrantes», le dijo en una de esas reuniones. «He visto a buenas enfermeras ser masticadas y escupidas porque no tenían a nadie que las protegiera. Tienes suerte de que yo esté cuidando de ti». «Suerte». La palabra le revolvió el estómago, pero sonrió y le dio las gracias porque ¿qué otra cosa podía hacer? Había sido criada para respetar la autoridad, para deferir ante quienes tenían poder, para no causar problemas. Su educación católica le había enseñado a ser agradecida, a confiar en que quienes ocupaban posiciones de liderazgo tenían buenas intenciones. Pero la forma en que su mano se demoraba sobre su hombro cuando ella se levantaba para irse, la forma en que sus ojos recorrían su cuerpo cuando creía que ella no miraba, la manera en que se acercaba demasiado y hablaba en voz demasiado baja, todo eso contradecía la amabilidad que decía estar mostrando. En enero los encuentros se intensificaron. Empezó a encontrar razones para estar donde quiera que ella estuviera: los cuartos de suministros, las áreas de preparación de medicamentos, los pasillos vacíos al final del piso donde el personal iba a robarse un momento de silencio. Otras enfermeras se dieron cuenta. «Parece que al Dr. Wallace le caes bien», comentó una colega en la sala de descanso. «Debe de ser agradable que el jefe esté pendiente de ti».
El comentario tenía un filo que podía ser envidia o podía ser una advertencia. Nora quería explicar que no deseaba su atención, que su favor se sentía más como vigilancia que como apoyo. Pero, ¿cómo podía articular eso sin sonar paranoica o ingrata? Para los demás su interés parecía mentoría, el resultado natural de que ella fuera una enfermera concienzuda, que había llamado la atención de un cirujano exigente pero justo. Nadie más parecía ver la depredación bajo el barniz profesional. El día de San Valentín, él la acorraló en el cuarto de suministros 3B, a las 10:30 p.m. Ella había ido allí para reabastecer su carrito de medicación para el turno nocturno, y él apareció detrás de ella con tanta quietud, que no supo que estaba allí hasta que se giró y lo encontró bloqueando la puerta. El corazón le martilleaba contra las costillas. «Hoy le compré flores a mi esposa», dijo en tono conversacional, como si estuvieran teniendo una interacción normal y no parados en una habitación de 12 por 5 pies sin testigos, y con la puerta cerrada con llave. «Sabes, 20 años de matrimonio. Haces lo que se espera. Pero en lugar de eso no podía dejar de pensar en ti». «Doctor Wallace, necesito volver con mis pacientes», dijo ella, y se movió hacia la puerta, pero él no se apartó. «¿Sabes cómo es?», continuó como si ella no hubiera hablado. «Estar casado con alguien que ya no te ve, que está tan concentrada en su propia carrera, que básicamente son compañeros de piso. Victoria y yo no hemos sido íntimos en meses, quizá más. Ya perdí la cuenta». El horror inundó a Nora. Esto cruzaba una línea tan flagrante que ni siquiera su deferencia entrenada hacia la autoridad podía ayudarla a racionalizarlo. «De verdad necesito irme. Pienso en ti», dijo él dando un paso más cerca. «En la forma en que te mueves por la unidad tan cuidadosa con los pacientes, en cómo te ves con esos uniformes. Pienso en cómo te ves fuera de ellos». Para la palabra salió apenas como un susurro. «Me debes», dijo él. «Recuerda que ese error de registro pudo haber acabado con tu carrera, haberte deportado. Yo te salvé y ahora te digo lo que quiero». Extendió la mano y tocó su rostro, y ella se apartó con un sobresalto. «¿Qué pasa? No seas así. Esto no es apropiado», su voz temblaba. «Usted está casado. Yo soy su empleada. Esto es...» Su voz se endureció acoso. «¿Quieres presentar una queja? Adelante. Veamos cómo te va. ¿Crees que Recursos Humanos va a ponerse del lado de una enfermera inmigrante, con visa de trabajo contra el jefe de cirugía cardiovascular, que le aporta más de $100 millones a este hospital? ¿Crees que van a creer que yo, un padre casado de 2 hijos con una reputación impecable, estaba coqueteando contigo? ¿O crees que van a pensar que malinterpretaste una mentoría profesional como algo inapropiado? Porque no entiendes la cultura laboral estadounidense». Cada palabra estaba calculada para paralizarla de miedo y funcionó. Ella se quedó inmóvil mientras él se inclinaba y presionaba su boca contra la de ella. Sus labios estaban fríos y sabían a café. Ella mantuvo la boca cerrada, el cuerpo rígido, y después de un momento él se apartó. «¿Ves? ¿No fue tan malo?». Le sonrió, y esa sonrisa fue peor que el beso, porque era tan normal, tan casual, como si acabara de hacer algo dulce y romántico, en lugar de algo que la hacía sentir, como si se estuviera ahogando. «Lo tomaremos con calma. Soy un hombre paciente. Pero recuerda, Nora, me debes tu trabajo, tu visa, la supervivencia de tu familia. Esto es apropiado. Esto es solo tú pagando lo que debes». Salió del cuarto de suministros, y ella se quedó allí 20 minutos más, con la espalda apoyada contra las estanterías metálicas, respirando en bocanadas cortas que sonaban demasiado fuertes en el espacio reducido. Quería llorar, pero no podía permitirse derrumbarse. Le quedaban 7 horas de turno, 3 pacientes críticos que dependían de ella, y una familia al otro lado del mundo que dependía del sueldo que ganaba soportando lo que fuera aquello. Cuando por fin regresó a la unidad, se lavó la cara en el baño del personal, volvió a aplicarse bálsamo labial y sonrió al siguiente familiar que le preguntó cómo estaba su padre después de la cirugía de bypass. Hizo su trabajo de manera perfecta y mecánica, mientras una parte de su mente gritaba que debía denunciar lo ocurrido,
que aquello era una agresión, que ningún trabajo valía eso. Pero otra parte de su mente, la parte entrenada por la pobreza, la precariedad migratoria y la obligación familiar, calculó el costo de denunciar. Perdería el trabajo. El hospital se pondría del lado del Dr. Wallace. Su visa sería cancelada. Sería deportada. La medicación de su madre se volvería inalcanzable. Su hermana tendría que abandonar la universidad. La familia extendida que dependía de las remesas que enviaba sufriría. ¿Todas esas consecuencias para qué? ¿Por un beso forzado que duró 5 segundos? ¿Quién le creería? ¿A quién le importaría? Llegó a casa a las 7:00 la zona FONAM y se quedó bajo la ducha, hasta que el agua salió fría frotándose la boca, hasta que los labios le quedaron en carne viva. Luego se metió en la cama y se quedó mirando el techo diciéndose que quizá ya había terminado, que tal vez él había satisfecho el impulso que lo había llevado a acorralarla, que quizá mañana todo volvería a ser normal. También estaba equivocada en eso. Las agresiones se intensificaron durante febrero y marzo. Empezó a llamarla por el localizador al cuarto de suministros 3B durante los turnos nocturnos cuando la unidad estaba con poco personal. Y nadie notaría que una enfermera desaparecía durante 10 o 15 minutos. Cada vez iba más lejos. Un beso forzado se convirtió en manoseos. Los manoseos en él, empujándola contra las estanterías y restregándose contra ella mientras ella permanecía inmóvil, disociándose mirando las etiquetas del inventario y contando suministros en su cabeza para escapar de lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo. «Estás tan tensa», decía él, como si su miedo fuera un defecto de personalidad y no una respuesta razonable a la agresión. «Relájate. Esto es bueno para los dos. Lo necesitas tanto como yo». El 5 de marzo la violó por primera vez. El ataque en el cuarto de suministros 3B del 5 de marzo de 2024 duró 8 minutos según los registros de acceso de las tarjetas. Durante esos minutos la mente de Nora se separó de su cuerpo. Flotaba en algún lugar cerca del techo, mientras el Dr. Ethan Wallace se forzaba dentro de ella sobre el frío piso de baldosas. Contó las losas del techo 16. Catalogó las cajas de suero fisiológico en la estantería 12 bolsas por caja. Observó la grieta en la baldosa del suelo bajo ella de varios centímetros de largo corriendo en diagonal. Esos detalles llenaron su conciencia y la protegieron de una realidad que la habría destrozado por completo. Cuando él terminó, se puso de pie y se acomodó la ropa con los mismos movimientos metódicos que usaba al quitarse los guantes quirúrgicos. «Límpiate. Vuelve al trabajo. Y Nora, no hagas nada estúpido». Ella no se movió durante 3 minutos después de que él se fue. Cuando por fin se levantó, tenía sangre en los muslos. Se limpió con toallas de papel, las enterró en el fondo del contenedor de biorresiduos y pasó 30 minutos en el baño del personal, forzando su respiración a volver a la normalidad. Le quedaban 4 horas de turno. Sus pacientes la necesitaban. No podía venirse abajo. Al día siguiente llamó para decir que estaba enferma, su primera ausencia en 4 años en Mercy Heights. Pasó 36 horas en el suelo de su baño, incapaz de llegar a la cama. Intentó convencerse de ir a la policía, pero los obstáculos eran insuperables, sin pruebas, sin testigos, su palabra contra la de él. Una enfermera inmigrante frente a un cirujano prominente. Incluso si le creían la investigación, le costaría el trabajo, la visa, la supervivencia de su familia. Las agresiones continuaron durante marzo. El 12 de marzo fue más violento, dejándole moretones en los brazos, que cubrió con mangas largas. «Ahora eres mía. Recuérdalo», susurró después. Para mediados de marzo había perdido 8 libras. El insomnio consumía sus días. Consideró brevemente el suicidio de pie en el balcón de su 3er piso, calculando si la altura sería suficiente. Pero el suicidio era un pecado mortal, y más pragmáticamente su muerte dejaría a su familia sin nada. El 20 de marzo a las 3:00 am, redactó un correo electrónico a la abogada de inmigración Elena Vázquez. Escribió toda la historia, la coerción, las amenazas con la visa, las violaciones, su necesidad de entender sus derechos. Lo leyó 7 veces con el dedo suspendido sobre enviar durante 20 minutos.
Luego lo guardó como borrador y cerró la laptop. Incluso buscar asesoría legal se sentía peligroso. Abril trajo el descubrimiento. Su período siempre regular llevaba 2 semanas de retraso. Las náuseas que comenzaron el 10 de abril. La sensibilidad en los senos. El agotamiento, síntomas demasiado familiares para ignorarlos. El 15 de abril compró una prueba de embarazo en una farmacia lejana pagando en efectivo. Se la hizo en el baño del hospital durante su turno. 2 líneas rosadas aparecieron de inmediato, claras, innegables. Se sentó en el inodoro sosteniendo la prueba positiva, la mente en blanco, hasta que las implicaciones la golpearon embarazada del hijo de su violador. Su educación católica decía que el aborto era asesinato, pero llevar adelante ese embarazo se sentía imposible. ¿Cómo trabajaría durante el embarazo? ¿Cómo lo ocultaría? ¿Cómo pagaría la atención médica? ¿Cómo podría mirar a un bebé que le recordara la violación? La clínica gratuita de South Lakewood lo confirmó 6 semanas de embarazo. La consejera le dio folletos sobre opciones. Los precios del aborto oscilaban entre $600 y $1,200. Ella tenía 217 después de enviar dinero a casa y pagar el alquiler. Sin amigos a quienes pedir prestado. Sin forma de pedirle a la familia, sin explicarlo todo. Atrapada otra vez por la biología, la pobreza y la culpa religiosa. El 22 de abril le envió un mensaje de texto al Dr. Wallace. ¿Necesitamos hablar? Es urgente. Su respuesta. Cuarto de suministros. 3B, 11 p.m. El lugar era una crueldad deliberada, obligándola a regresar a la escena de sus agresiones. Entró exactamente a las 11 p.m. Él ya estaba dentro revisando su teléfono. ¿Qué es tan urgente? Estoy embarazada. 5 segundos de silencio. Luego su rostro cambió a un cálculo frío. ¿Estás segura de que es mío? ¿Sabes que lo es? Esto es un problema. No lo siento, ni. Estás bien, solo esto es un problema. Tienes que deshacerte de eso, exigió. Tengo una familia, una carrera. Esto no puede salir a la luz. Te daré dinero para una clínica. Indiana. Sin preguntas. No sé si puedo hacer eso. Esto es una vida. Es un cúmulo de células, dijo con frialdad. No seas estúpida. ¿Crees que puedes criar a un bebé con tu salario mientras mantienes a tu familia? No es momento para dramatismos religiosos. Arréglalo esta semana. Problema resuelto. Necesito tiempo. No tienes tiempo. Dio un paso más cerca. Esto es lo que pasa si no te encargas de esto. Informo el error de registro, presento. Quejas ante la Junta de Enfermería por registros falsificados. Contacto a inmigración sobre tu competencia y estabilidad mental. Le diré a todo el mundo que me sedujiste, que intentas atraparme. Te destruyo por completo o manejas esto en silencio. Elige rápido. En las semanas siguientes la presión se intensificó. Mensajes diarios. ¿Ya lo arreglaste? Los mensajes se convirtieron en amenazas. Puedo conseguirte pastillas. Tómalas. Se acabó. No me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepintamos. Para julio tenía 16 semanas y se le notaba. Usaba uniformes holgados, pero su complexión pequeña hacía difícil ocultarlo. El Dr. Wallace lo notó durante las rondas. La rabia cruzó su rostro. Esa tarde él la acorraló en la sala de medicamentos. Se te nota. No pude hacerlo. Lo intenté. No pudiste o no quisiste. ¿Te das cuenta de lo que me estás haciendo? Andas por ahí con la evidencia como si fuera un trofeo. No es evidencia de lo que hemos estado haciendo. Es evidencia de lo que tú me hiciste. Las palabras le salieron con más fuerza de la que pretendía. Él le agarró el brazo dejándole un moretón. No te atrevas a reescribir esto. Pudiste haber dicho que no. Pudiste haberte ido. Dije que no. Dije que no. Y no te importó. Ella lloraba. Me violaste. Usaste mi visa contra mí. Me violaste. Él la soltó. Su rostro era de desprecio. Nadie te va a creer. Eres una inmigrante desesperada. Yo soy un cirujano respetado. Tu palabra contra la mía. Ambos sabemos cómo termina eso. Ella sabía que tenía razón, pero algo había cambiado. Ya lo había perdido todo: dignidad, seguridad, la creencia de que obedecerla protegería.
¿Qué le quedaba por perder? He estado documentándolo todo, dijo observando cómo su seguridad flaqueaba. Fechas, horas, lo que dijiste, lo que hiciste. Tengo correos electrónicos a abogados. Tengo pruebas. Era solo parcialmente cierto, entradas dispersas en un diario y un correo sin enviar, pero él no lo sabía. Por primera vez vio miedo en sus ojos. «Estás mintiendo. Pruébame». La amenaza quedó suspendida entre ellos antes de que él se fuera. Nora permaneció en la sala de medicamentos con el corazón desbocado, preguntándose si acababa de salvarse o de firmar su sentencia de muerte. 13 de noviembre de 2024. Nora despertó a las 12:00 p.m. Su cuerpo con 20 semanas de embarazo hacía imposible el descanso. Se sentó a la mesa de la cocina mirando su diario y luego escribió lo que sospechaba podía ser su última entrada. Quiere verme esta noche. Creo que va a hacerme daño. Su mensaje de ayer. Esto termina ahora. Jueves por la noche, cuarto de suministros 3B, 11:45 p.m. Última vez que lo pido bien. Si me pasa algo, el doctor Ethan Wallace me asesinó. Me violó desde marzo. Usó mi visa para amenazarme. Este bebé es suyo, concebido mediante violencia. Exigió que abortara. Me negué. Ahora creo que va a matarme. Quien encuentre esto, por favor, créame. No dejen que lo llamen un accidente. Escondió el diario bajo el colchón y luego le envió un mensaje a su madre. Te amo. Cuídate. Una despedida simple que su madre no reconocería como final. En Mercy Heights recibió el parte y se acomodó en su turno. A las 11:30 p.m. llegó su mensaje: no llegues tarde. Las cámaras de seguridad mostraron a las 11:43 p.m. la tarjeta del Dr. Wallace, accediendo al cuarto de suministros 3B. Entró rápido mirando por el pasillo. Dentro caminaba de un lado a otro con la mente corriendo entre escenarios. El embarazo estaba demasiado avanzado para un aborto con medicamentos. Ella se negaba de todos modos. Decía tener documentación. Mientras ella estuviera viva, era una amenaza existencial para su matrimonio, su carrera, su reputación, su libertad. Las palabras de su abogado resonaban en este clima. Una acusación por sí sola destruye tu carrera. Incluso sin condena, tu vida termina. Si ella desaparecía, si no podía testificar sus acusaciones, morían con ella. A las 11:44 p.m., la tarjeta de Nora registró el acceso. La cámara captó su llegada, uniformes florales sobre su vientre embarazado, una mano apoyada de forma protectora sobre el abdomen, vacilación en sus pasos. Se detuvo ante la puerta, respiró hondo y entró. «¿Viniste?», dijo Ethan desde el otro lado de la sala. «No me diste opción». Ella se quedó cerca de la puerta con los hombros encogidos a la defensiva. 7 meses, Nora. 7 meses para manejar esto en silencio. Estás de 20 semanas creando una bomba de tiempo que nos destruye a los dos. Desapareceré. Renunciaré, me iré. Criaré al bebé sola. No me volverás a ver. Y cuando necesites dinero y presentes una demanda de paternidad, cuando te enfades y hables con abogados, negó con la cabeza. Eso solo es una detonación retrasada. Firmaré algo. Lo que quieras. Tus promesas no valen nada, se acercó. La única promesa en la que confío es que no estés cerca para romperla. La amenaza era explícita. Nora estiró la mano hacia el picaporte, pero Ethan se lanzó y le agarró la muñeca. Ella trastabilló. Su cadera chocó con un carro metálico y las cajas de suero cayeron al suelo con golpes huecos. «Suéltame». No hasta que resolvamos esto, la apartó de la puerta eliminando la salida. «Me voy a quedar con el bebé», dijo ella desafiante pese al terror. «Ya no puedes obligarme a nada. Deberías tener mucho miedo». «No puedo obligarte a hacer nada», respondió él. «Pero puedo asegurarme de que no hagas nada tampoco». Ella lo entendió. Entonces iba a morir allí. Esa claridad le trajo un extraño valor. «Eres un monstruo, un violador. Todos creen que eres un gran hombre, pero no eres nada. Débil y patético, destruyendo a otros para sentirte poderoso». La rabia cruzó su rostro. «Salvé tu carrera, te protegí. Así me pagas, no me salvaste».
Me atrapaste, usaste mi visa, amenazaste a mi familia, me violaste repetidamente. Ahora quieres matarme para borrar pruebas, pero lo documenté todo. Tengo un correo a un abogado listo para enviar. Si me matas, la gente lo sabrá. Ella estaba mintiendo sobre que el correo estuviera listo para enviarse, pero funcionó. Su expresión cambió a una determinación fría. ¿Dónde está tu teléfono? Ella se lo entregó. Él recorrió sus correos, encontró el borrador dirigido a Elena Vázquez, y su rostro se ensombreció. Esto es exactamente por lo que eres un problema, dijo, y se guardó el teléfono. Luego sus manos se cerraron alrededor de su garganta. El ataque fue repentino y brutal. Sus pulgares presionaron la tráquea con precisión quirúrgica. Ella arañó sus manos las uñas sacándole sangre. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La vista se le nubló. Le dio patadas en las espinillas, pero él no las soltó. Su formación médica catalogó su propia muerte 60 segundos hasta la inconsciencia, 3 a 4 minutos, hasta el daño cerebral. Esto es culpa tuya, sisió. Me obligaste a hacer esto. Todo lo que tenías que hacer era deshacerte del bebé y quedarte callada. Sus forcejeos se debilitaron, los brazos le cayeron, la conciencia se apagó. Lo último que vio con claridad fue su rostro retorcido por la rabia. Su último pensamiento. Ojalá alguien encuentre mi diario. Ethan mantuvo el agarre 90 segundos después de que ella quedó inerte, contando cómo durante una cirugía. Cuando la soltó, se desplomó. Su cabeza golpeó un soporte metálico de una estantería, abriendo una herida que sangró de inmediato. Su cuello quedó en un ángulo antinatural. La mirada fija en la nada. Se quedó inmóvil 10 segundos. Luego el cerebro del cirujano tomó el control. Esto era un problema que requería gestión. Colocó el cuerpo con cuidado. Volcó cajas de morfina, creó la apariencia de una caída enfermera, alcanzando suministros. Pierde el equilibrio, cae en las cajas, golpea la cabeza contra el soporte. La escenificación era plausible. Se quitó la bata blanca salpicada de sangre, la enrolló, usó desinfectante en las manos, pero los arañazos que ella le había dejado eran demasiado profundos para ocultarlos. A las 12:02 am, salió caminando con paso rápido hacia la sala de cirujanos. Se cambió los uniformes, metió la bata ensangrentada en una bolsa de biorresiduos. Para incineración se lavó a fondo. Examinó su reflejo profesional compuesto. Practicó su expresión preocupado pero no culpable, y luego regresó a la unidad cardiovascular. A las 12:04 am, le preguntó a la enfermera jefe María Santos. ¿Ha visto a la enfermera Reyes María? La llamó por el localizador. No hubo respuesta. Quizá esté con un paciente. Revisaré los cuartos de suministros, ofreció Ethan. Revisó primero el 3A llamando su nombre, luego el 3B. Abrió la puerta y su reacción fue perfecta, una inhalación brusca, un paso atrás. Dios mío. Llamen un código. Llamen a seguridad. El personal acudió corriendo. Llegó el equipo de código azul, pero el doctor Patel la declaró muerta de inmediato. Había fallecido al menos 15 minutos antes. Ethan permaneció fuera de la sala con el rostro conmocionado y afligido. Era una de nuestras mejores enfermeras. Esto es terrible. Observó cómo cerraban a Nora Reyes en una bolsa mortuoria y se la llevaban. Sintió alivio mezclado con el primer susurro de paranoia. ¿Y si realmente había dejado pruebas? ¿Y si alguien miraba con suficiente atención como para ver a través de su montaje? Apartó el pensamiento. Había sido cuidadoso. Había sido inteligente. Estaría bien. Estaba equivocado. La versión oficial se construyó en las 3 horas siguientes a la muerte de Nora Reyes. Para las 3:00 am, del 14 de noviembre de 2024, el equipo ejecutivo del Mercy Heights Medical Center se había reunido en una sala de conferencias del segundo piso para lo que llamaban gestión de riesgos, pero que en realidad equivalía a control de daños. El director ejecutivo, Gerald Hammond, se sentó a la cabecera de la mesa flanqueado por la jefa de personal, la doctora Pamela Brooks, la directora de gestión de riesgos, Lisa Chun, y el asesor legal del hospital, Robert Martínez. El doctor Ethan Wallace fue convocado para dar su versión de los hechos.
Cuéntenos lo que sabe, dijo Hammond con la calma ensayada de alguien que ya había atravesado crisis hospitalarias. Ethan se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa, la postura transmitiendo agotamiento y pena. Estaba revisando a pacientes postoperatorios alrededor de la medianoche, protocolo estándar para mis casos complejos. Le pedí a la enfermera jefe que llamara a la enfermera Reyes, porque necesitaba que verificara algunos signos vitales de uno de mis pacientes con bypass. Cuando no respondió, salimos a buscarla. María Santos la encontró en el cuarto de suministros 3B. ¿Alguna idea de por qué estaba allí?, preguntó Martínez con el bolígrafo suspendido sobre su libreta legal. Probablemente reabasteciendo suministros. Nora era meticulosa. Siempre se aseguraba de tener todo lo necesario antes de que se convirtiera en una emergencia. La voz de Ethan se quebró levemente al decir su nombre, un toque perfecto de emoción. Era una de nuestras mejores enfermeras. Lisa Chun abrió las grabaciones de seguridad en su portátil. El acceso por credencial muestra a la enfermera Reyes entrando al cuarto de suministros a las 11:44 p.m. No hay otra actividad hasta que María Santos descubre el cuerpo a las 12:07 a.m. Lo que las imágenes no mostraban, lo que nadie había pensado aún en buscar, era el acceso de la credencial de Ethan 90 segundos antes que el de Nora. El ángulo de la cámara captaba la puerta, pero no todo el pasillo. Y en el caos de la respuesta de emergencia nadie solicitó los registros completos de acceso. Vieron lo que esperaban ver: una enfermera entrando sola a un cuarto de suministros y un accidente trágico que siguió. El médico forense llegó a las 4:00 a.m. para realizar un examen externo preliminar. El doctor Kenneth Lowe había sido médico forense del condado de Cook durante 12 años, el tiempo suficiente para haber visto todo tipo de muertes que la ciudad podía producir. Fotografió el cuerpo de Nora in situ antes de moverlo, anotando la posición, las cajas de suministros esparcidas y la sangre acumulada bajo su cabeza por la herida en el cuero cabelludo. Parece consistente con una caída, le dijo al administrador del hospital. Posiblemente alcanzó suministros en una estantería alta, perdió el equilibrio, tiró las cajas y sufrió un traumatismo craneal al golpear el soporte de la estantería. Sabré más después de la autopsia completa, pero el Dr. Liu no realizó una autopsia completa esa mañana. El protocolo estándar para muertes evidentemente accidentales era solo un examen externo, reservando la autopsia completa para circunstancias sospechosas. Que una enfermera resbalara y cayera en un cuarto de suministros no calificaba como sospechoso. La causa preliminar de muerte se consignó como traumatismo cráneoencefálico por fuerza contundente. La forma de muerte: accidente. El cuerpo de Nora fue trasladado a la morgue y colocado en almacenamiento en frío a la espera de la notificación a la familia y de instrucciones para la disposición final. La llamada de notificación a Filipinas fue realizada por la administración del hospital a las 6:00 a.m., hora de Chicago, las 8:00 p.m. en Tacloban. Carmen Reyes, la hermana menor de Nora, contestó el teléfono en la casa de su madre. La voz al otro lado de la línea era profesionalmente compasiva, cuidadosamente guionizada. Llamo del Mercy Heights Medical Center en Chicago. Lamento mucho informarle que su hermana Nora Reyes estuvo involucrada en un accidente fatal en el trabajo. Falleció temprano esta mañana. El grito de Carmen hizo que su madre corriera desde la cocina. El teléfono cayó, repiqueteó contra el suelo y la llamada se cortó. El administrador del hospital hizo una anotación en el expediente familia notificada. Parecían estar en shock. Se dará seguimiento respecto al traslado del cuerpo y los arreglos. Lo que nadie en Mercy Heights sabía era que Grace Delgado no había podido dormir esa noche. Grace trabajaba en el turno diurno de la unidad cardiovascular, a veces coincidiendo con Nora durante los cambios de turno. Nunca habían sido cercanas. Nora se mantenía reservada, parecía cargar con un peso privado que impedía una amistad real. Pero Grace había notado cosas en los últimos meses. La forma en que Nora se sobresaltaba cuando el Dr. Wallace aparecía en la planta, la pérdida de peso que hacía que los uniformes le quedaran holgados. La mirada atormentada en sus ojos, que Grace reconocía por su propio pasado del año posterior,
a que su tío la agrediera en una reunión familiar cuando tenía 16 años. Cuando Grace se enteró de la muerte de Nora a través del sistema interno de comunicaciones del hospital esa mañana, algo no le cuadró. Nora era cuidadosa casi obsesivamente. No cometía errores. No tenía accidentes. Grace no podía articular por qué, pero la versión oficial no encajaba. El 20 de noviembre, 6 días después de la muerte, Grace tomó una decisión que abriría el caso. Como contacto de emergencia designado de Nora en el hospital, una formalidad que Nora había completado durante su incorporación anotando a Grace, simplemente porque era la única enfermera filipina que conocía lo suficiente como para pedirle. Grace recibió del administrador del edificio una llave del apartamento de Nora. La familia en Filipinas necesitaba que alguien empacara las pertenencias de Nora para enviarlas, y Grace se ofreció. El apartamento tipo estudio en South Lakewood. Era exactamente lo que Grace esperaba, ordenado, austero, triste. Toda la vida de Nora en Estados Unidos cabía en una sola habitación. Una cama individual con un colchón delgado, una mesa pequeña con 2 sillas, una placa eléctrica en lugar de una cocina completa. El refrigerador contenía lo básico: arroz, huevos, verduras compradas en oferta. El armario tenía 4 juegos de uniformes, 2 pares de jeans, 3 camisetas. Era la vida de alguien que enviaba cada dólar sobrante a casa. Alguien que sobrevivía más que vivía. Grace comenzó a empacar metódicamente, doblando ropa en cajas, envolviendo los pocos objetos decorativos que Nora tenía. Quitó las sábanas de la cama y entonces lo encontró un diario encuadernado en cuero escondido, bajo el colchón oculto, pero no lo suficiente. Grace se sentó en el colchón desnudo y abrió la primera página. La letra de Nora, pequeña y precisa, llenaba las líneas. Grace empezó a leer, y no se detuvo hasta llegar a la última entrada fechada el 13 de noviembre. Sus manos temblaban mientras procesaba lo que sostenía. Esto no era un accidente, era un asesinato. Y el asesino seguía caminando por los pasillos de Mercy Heights, atendiendo pacientes, interpretando el papel de colega afligido, mientras el cuerpo de Nora yacía en la morgue. Grace llamó a la policía a las 9:00 am. Pidió específicamente a la División de Homicidios. La detective María Santos, sin relación con María Santos, la enfermera jefe, atendió la llamada. Necesito reportar un asesinato que fue encubierto como un accidente. La víctima es Nora Reyes. Trabajaba en Mercy Heights y tengo su diario que documenta todo. La detective Santos llevaba 15 años en la policía de Chicago, los últimos 8 en homicidios. Había desarrollado un instinto para distinguir llamadas legítimas de teorías conspirativas de familiares devastados, incapaces de aceptar una muerte accidental. Algo en la voz de Grace Delgado le dijo que esto era legítimo. Se reunieron en una cafetería de South Lakewood 2 horas después. Grace entregó el diario y la detective Santos comenzó a leer. Las entradas eran devastadoras por su nivel de detalle. 6 de marzo. Se me impuso esta noche en el cuarto de suministros 3B. Dije que no. Lloré. No le importó. 22 de abril. Le dije que estoy embarazada. Quiere que aborte. Dice que me destruirá si no lo hago. 13 de noviembre, última entrada. Quiere verme esta noche. Creo que va a hacerme daño. Si algo me pasa, fue el doctor Ethan Wallace. Él me asesinó. La detective Santos levantó la vista del diario con el rostro sombrío. Hiciste lo correcto al reportarlo. Este caso acaba de convertirse en una investigación por homicidio. Las siguientes 72 horas avanzaron con una velocidad burocrática que sorprendió incluso a los investigadores más curtidos. La detective Santos obtuvo una orden para reabrir la investigación, lo que significó que se ordenó al doctor Kenneth Lowe realizar la autopsia completa que debió haberse hecho desde el inicio. El 22 de noviembre, el cuerpo de Nora fue retirado del almacenamiento en frío y llevado a la sala de autopsias. El doctor Lowe comenzó con el examen externo, fotografiando cada centímetro del cuerpo de Nora, bajo luces quirúrgicas intensas. Lo que encontró contradijo de inmediato la determinación de muerte accidental: hematomas alrededor del cuello con un patrón consistente con estrangulación manual, 2 moretones con forma de pulgar en la parte frontal del cuello,
marcas con forma de dedos en los costados, hemorragias petequiales en los ojos, y en el rostro pequeños vasos sanguíneos puntiformes, reventados por la presión, lesiones defensivas en las manos, arañazos, y una uña rota en el dedo índice derecho. Debajo de esa uña rota, el Dr. Lu encontró muestras de tejido que recogió cuidadosamente para análisis de ADN. El examen interno fue igualmente contundente. El hueso hyoides del cuello estaba fracturado, un signo clásico de estrangulación, que requiere una fuerza significativa, aproximadamente 30 libras de presión, aplicadas durante 90 segundos o más. La herida en la cabeza, que había sido consignada como causa de muerte, era en realidad perimortem, ocurrida en el momento de la muerte, pero no la causante. La lesión era consistente con que su cabeza golpeara el soporte de la estantería al caer o al ser bajada al suelo, pero la causa real de la muerte fue asfixia por estrangulación manual. El informe de autopsia enmendado del Dr. Lu fue inequívoco: causa de muerte, asfixia por estrangulación manual, manera de muerte, homicidio. La fallecida fue estrangulada manualmente por otra persona. La herida en la cabeza se produjo perimortem, pero no fue la lesión fatal. La evidencia de lesiones defensivas sugiere que la víctima intentó defenderse de su agresor. La fallecida tenía aproximadamente 20 semanas de embarazo al momento de la muerte. La detective Santos recibió el informe el 23 de noviembre y amplió de inmediato la investigación. Obtuvo órdenes judiciales para las grabaciones de seguridad del hospital, no solo de la cámara fuera del cuarto de suministros 3B, sino de todas las cámaras del 7º piso durante toda la noche del 13 de noviembre. Cuando el departamento de TI entregó los archivos, pasó 6 horas revisando cada fotograma. A las 23 horas 43 minutos y 12 segundos, la credencial del Dr. Ethan Wallace accedió al cuarto de suministros 3B. La cámara lo captó de perfil con uniforme quirúrgico y bata blanca, lanzando una mirada rápida por el pasillo antes de entrar. A las 23 horas 44 minutos y 37 segundos, Nora Reyes accedió al mismo cuarto. Su lenguaje corporal era inconfundible, incluso en las imágenes granulosas: vacilante, temerosa, una mano sobre su vientre embarazado. A los 2 minutos y 14 segundos, el Dr. Wallace salió. Llevaba algo envuelto bajo el brazo, su bata blanca. Su postura era tensa, su paso rápido pero controlado. Su rostro, captado brevemente al girar por el pasillo, no mostraba emoción. La detective Santos convocó al analista conductual del FBI, el Dr. Marcus Chun, para revisar las imágenes. El Dr. Chun había analizado cientos de horas de grabaciones de vigilancia de escenas del crimen y sabía cómo se movían las personas culpables. Este hombre dijo, señalando a Ethan en la pantalla: no está descubriendo un cuerpo, está saliendo de una escena del crimen. Mire cómo revisa el pasillo antes de entrar. Eso es conciencia de seguridad. Mire cómo lleva la bata. Eso es eliminación de evidencia. Mire su forma de caminar al salir. Eso es pánico controlado. Este es un perpetrador, no un testigo. La siguiente orden judicial se dirigió a los registros telefónicos de Ethan. Los datos de torres celulares mostraron que su teléfono estuvo en las inmediaciones del cuarto de suministros 3B desde las 23:40 hasta las 00:05 del 14 de noviembre, perfectamente consistente con los tiempos de acceso por credencial. Aún más incriminantes fueron los mensajes de texto recuperados de los servidores del proveedor de telefonía. Ethan se había estado comunicando con Nora desde un número no listado en la información oficial de contacto del hospital, un teléfono personal que creía imposible de rastrear. El historial de mensajes dibujaba un cuadro claro de coerción y amenazas en escalada: 15 de marzo, me debes. No lo olvides. 3 de mayo, arréglalo, o me encargaré yo. 10 de noviembre, esto se termina ahora. Jueves por la noche, 11:45 p.m. No llegues tarde. La fiscalía sostendría más tarde que estos mensajes demostraban premeditación, una amenaza clara seguida de un asesinato. 3 días después, la detective Santos obtuvo otra orden judicial, esta vez para el portátil de Nora,
encontrado en su apartamento. El equipo forense recuperó el borrador del correo electrónico dirigido a la abogada de inmigración Elena Vázquez, fechado el 10 de noviembre. Nunca enviado, pero guardado. El correo detallaba la coerción sexual, las amenazas relacionadas con la visa, las agresiones, el embarazo y las exigencias de aborto. Era un mapa de abuso sistemático que culminaba en el miedo de la víctima por su vida. El 25 de noviembre, en la mañana de Acción de Gracias, la detective Santos estaba sentada en su oficina revisando las pruebas, el diario, el informe de autopsia, las grabaciones de seguridad, los mensajes de texto y el borrador del correo electrónico. Tenía suficiente para una orden de arresto. Llamó a la fiscal adjunta del estado Jennifer Park, quien revisó las pruebas y estuvo de acuerdo. Para las 4:00 p.m., un juez había firmado la orden. El arresto se programó para la mañana temprano del 27 de noviembre, para maximizar el factor sorpresa. El equipo de arresto llegó a la residencia de los Wallace en Lakewood Hills a las 7:00 a.m. La casa estaba decorada para la temporada festiva, una corona en la puerta, luces a lo largo del alero. Dentro, Ethan estaba desayunando con su esposa Victoria y sus 2 hijos. Sonó el timbre. Victoria abrió y se encontró con 6 agentes de policía y 2 detectives en la puerta. Dr. Ethan Wallace, preguntó la detective Santos, aunque sabía exactamente quién era por la foto de identificación del hospital en el expediente. Sí apareció en la puerta con una taza de café en la mano, su expresión pasando de confusión a alarma al notar la presencia policial. «Doctor, Ethan Wallace, queda usted arrestado por el asesinato de Nora Reyes», dijo la detective Santos, mostrando la orden mientras 2 agentes avanzaban con las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». La taza de café de Victoria cayó al suelo y se hizo añicos. ¿Qué debe haber un error? Ethan, diles que esto es un error. Pero Ethan no dijo nada. Su rostro palideció, la compostura de cirujano resquebrajándose cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Detrás de él, su hija Madison empezó a llorar. ¿Su hijo Blake?, preguntó papá. ¿Qué está pasando? El traslado del detenido fue captado por equipos de noticias que habían sido avisados, una práctica estándar en arrestos de alto perfil. Ethan, esposado, fue conducido al asiento trasero de una patrulla policial, mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas. Las imágenes estarían en todos los canales de noticias en menos de una hora. Cirujano prominente, arrestado por el asesinato de una enfermera. El interrogatorio en la comisaría duró 3 horas, aunque Ethan dijo casi nada. Su abogado Martin Cho, del prestigioso bufete Thompson & Associates, llegó en menos de 90 minutos y de inmediato aconsejó a su cliente que invocara su derecho a guardar silencio. Ethan se sentó en la sala de entrevistas con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, mientras la detective Santos exponía las pruebas una por una. Tenemos el registro de su credencial entrando al cuarto de suministros 90 segundos antes que Nora Reyes. Tenemos los resultados de la autopsia que muestran que fue estrangulada manualmente. Tenemos lesiones defensivas en sus manos y su ADN bajo sus uñas. Tenemos mensajes de texto en los que usted la amenazó. Tenemos su diario documentando meses de agresión sexual. Tenemos su borrador de correo a una abogada describiendo cómo usted utilizó su estatus migratorio para coaccionarla. Y tenemos grabaciones de seguridad que lo muestran saliendo de ese cuarto de suministros, llevando su bata que creemos contenía evidencia de sangre que necesitaba deshacerse. La única respuesta de Ethan fue mirar a su abogado, quien dijo con calma: «Mi cliente no tiene nada que declarar. Mantiene su inocencia». La audiencia de fianza se llevó a cabo el 29 de noviembre. La fiscal adjunta Jennifer Park argumentó enérgicamente en contra de concederla. El acusado está imputado por asesinato en primer grado y homicidio fetal. Asesinó a una mujer embarazada para encubrir meses de agresión sexual. Tiene recursos financieros significativos y conexiones familiares internacionales. Es un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. El abogado defensor Martin Cho replicó: «El Dr. Wallace es un pilar de la comunidad.
Ha salvado miles de vidas a lo largo de su carrera. No tiene antecedentes penales. Tiene fuertes vínculos con Chicago, su esposa, sus hijos, su carrera. No se va a ninguna parte. Este es un caso construido sobre pruebas circunstanciales y la trágica mala interpretación de un accidente laboral. El juez fijó la fianza en $2 millones. Ethan la pagó en menos de 6 horas utilizando el capital de su vivienda y dinero de su padre, un empresario adinerado en Dubái. Fue puesto en libertad con condiciones monitor GPS, en el tobillo entrega del pasaporte, prohibición de contacto con empleados del hospital y arresto domiciliario salvo para reuniones con su abogado. La reacción pública fue inmediata y dividida. Las redes sociales estallaron con etiquetas. Justice for Nora se volvió tendencia a nivel mundial. La comunidad filipina organizó protestas frente a Mercy Heights. Grupos de defensa de inmigrantes amplificaron el caso como ejemplo de cómo los titulares de visas son explotados y abusados sistemáticamente. Pero también hubo una narrativa contraria inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Salva vidas, no destruyan la carrera de un hombre por acusaciones. Mercy Heights suspendió a Ethan sin sueldo y contrató a una firma externa para investigar la cultura laboral. La investigación descubrió 14 quejas previas de recursos humanos contra varios médicos durante la última década, todas resueltas discretamente mediante acuerdos de confidencialidad y pagos financieros. El asesor jurídico general del hospital estimó su responsabilidad civil en el caso de Nora entre $8 y $12 millones. 3 semanas después, llegaron a un acuerdo con la familia Reyes por $8 millones, una admisión tácita de que sus sistemas habían fallado de manera catastrófica. Carmen Reyes, la hermana de Nora, recibió el aviso del acuerdo por correo electrónico en la casa de su madre en Tacloban. Se sentó a la mesa de la cocina donde Nora había hecho tareas a la luz de una vela y lloró. $8 millones, más dinero del que su familia vería en 10 vidas. Pero no podía traer de vuelta a Nora, ni deshacer los meses de terror que su hermana había soportado, ni borrar el hecho de que Nora murió sola y aterrorizada, asesinada por un hombre que se suponía debía sanar a la gente. Su madre, ya enferma de diabetes e hipertensión, sufrió un derrame cerebral 2 semanas después de enterarse de la muerte de Nora. Sobrevivió, pero nunca se recuperó por completo, pasando sus días restantes sentada junto a la ventana mirando la calle por donde Nora solía volver de la escuela. Murió 8 meses después, y Carmen siempre creyó que fue el dolor, no la enfermedad, lo que la mató. El juicio se programó para marzo de 2025, dando tiempo a ambas partes para prepararse. El caso de la fiscalía era sólido, pero no perfecto, no había testigos presenciales ni confesión, y el acusado tenía recursos para contratar a la mejor defensa que el dinero podía comprar. La estrategia de la defensa ya era clara desde las mociones previas al juicio: atacar la credibilidad de la víctima, sugerir que la relación fue consensuada, argumentar que la muerte fue un trágico accidente durante una discusión, y afirmar que la fiscalía no podía probar la intención de matar. El doctor Ethan Wallace pasó los meses previos al juicio bajo arresto domiciliario en su casa de Lakewood Hills, ahora vacía salvo por él. Victoria había solicitado el divorcio en diciembre y se había mudado con los niños a la casa de sus padres. Sus colegas en Mercy Heights se negaron a hablar con él. Sus pacientes, los que lo habían llamado un hacedor de milagros, se sintieron traicionados. La narrativa estaba cambiando de cirujano respetado a depredador, con bata blanca. Pero Ethan mantuvo su inocencia, al menos públicamente. En privado revivía una y otra vez aquella noche en el cuarto de suministros 3B, preguntándose si había sido lo suficientemente cuidadoso, si la evidencia resistiría, si su apuesta por silenciar a Nora de forma permanente terminaría destruyéndolo. La respuesta llegaría en marzo, cuando un jurado de 12 decidiría si el doctor Ethan Wallace era un asesino o un hombre injustamente acusado. Pero la detective María Santos, revisando los archivos del caso una vez más en enero, no tenía dudas. La evidencia era abrumadora. Se haría justicia. Solo esperaba que fuera suficiente para Nora Reyes, que había llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor, y encontró únicamente explotación, violencia, y finalmente la muerte,
a manos de alguien que había jurado no causar daño. El juicio del estado de Illinois contra el Dr. Ethan Wallace comenzó el 3 de marzo de 2025 en el Tribunal Penal del Condado de Cook. Presidió la jueza Patricia Williams, una veterana de 30 años conocida por mantener un control estricto de la sala y por su poca paciencia con las teatralidades. El jurado fue seleccionado tras 2 semanas de voir dire 7 mujeres y 5 hombres racialmente diversos, con edades entre 26 y 64 años. Cada uno juró poder evaluar la evidencia de manera imparcial, pese a la enorme cobertura mediática. La sala estaba abarrotada más allá de su capacidad. Las primeras 3 filas estaban reservadas para la prensa. Court TV transmitía en vivo. CNN había enviado a su corresponsal legal y podcasters de True Crime se disputaban los escasos asientos de prensa. Detrás de ellos se sentaban miembros de la comunidad filipina con camisetas que decían «Justicia para Nora». En el lado opuesto, un grupo más pequeño de simpatizantes de Ethan, antiguos pacientes y colegas médicos que creían en su inocencia, se sentaba en una solidaridad sombría. La fiscal adjunta del estado Jennifer Park se levantó para presentar los alegatos iniciales. Tenía 42 años, era coreano-estadounidense y tenía reputación de preparación meticulosa y contrainterrogatorios devastadores. Había procesado 37 casos de homicidio y solo había perdido 3. Se acercó al estrado del jurado, hizo contacto visual con cada jurado y comenzó. Señoras y señores, este caso trata sobre el poder. El Dr. Ethan Wallace lo tenía todo. Nora Reyes no tenía nada. Él era ciudadano con una carrera prestigiosa y millones de dólares. Ella estaba con una visa de trabajo enviando el 60% de su salario a su familia en Filipinas. Él era el jefe de cirugía cardiovascular. Ella era una enfermera de UCI cuyo estatus migratorio dependía de su empleo. Él era un hombre. Ella era una mujer. Y utilizó cada una de esas ventajas para abusar de ella, explotarla y finalmente asesinarla cuando se convirtió en una amenaza para su vida cómoda. Park caminó hacia la mesa de pruebas y tomó una fotografía de Nora sonriendo con su uniforme de enfermería. Nora Reyes tenía 26 años. Vino a Estados Unidos porque el salario de una enfermera aquí podía sostener a toda su familia en casa, la medicación de su madre, la educación de su hermana, sus sobrinas y sobrinos. Trabajaba turnos nocturnos de 12 horas, vivía en un apartamento tipo estudio, usaba los mismos 4 juegos de uniformes y ahorraba cada centavo. Era exactamente el tipo de inmigrante que decimos valorar. Trabajadora responsable aportando a la sociedad. Park dejó la fotografía y tomó el diario. El Dr. Wallace vio su vulnerabilidad y la explotó. A partir de octubre de 2023 la coaccionó sistemáticamente para mantener una relación sexual, utilizando su estatus migratorio como arma. Cuando quedó embarazada como resultado de sus agresiones, él exigió que abortara. Cuando ella se negó, tomó una decisión: debía ser eliminada. Y el 14 de noviembre de 2024, la estranguló hasta matarla en el cuarto de suministros 3B del Mercy Heights Medical Center. La fiscal pasó los siguientes 40 minutos exponiendo las pruebas, las entradas del diario, los mensajes de texto, las grabaciones de seguridad, los resultados de la autopsia y la evidencia de ADN. La defensa intentará decirles que esto fue una relación consensuada que terminó de forma trágica. Pero el consentimiento obtenido mediante amenazas no es consentimiento, es coerción. Intentarán decirles que su muerte fue un accidente durante una discusión, pero la evidencia médica es clara. Nora Reyes fue estrangulada manualmente durante más de 90 segundos. Eso no es un accidente, eso es asesinato. Park regresó al estrado del jurado. Al final de este juicio no tendrán ninguna duda de que el Dr. Ethan Wallace es un depredador que utilizó su posición para abusar de una mujer vulnerable. Y cuando esa mujer se convirtió en un problema que no podía controlar, la mató. Demostraremos premeditación, motivo y oportunidad. Demostraremos asesinato y les pediremos que lo hagan responsable. El abogado defensor Martin Cho se levantó para su alegato inicial. Tenía 56 años, era blanco de cabello plateado
y vestía ese tipo de traje caro que comunica éxito. Había construido su carrera defendiendo a clientes adinerados acusados de delitos graves con una tasa de absolución del 70%. Se acercó al jurado con un tono distinto al de Park, más conversacional y empático. El Dr. Ethan Wallace es un sanador. En más de 20 años ha salvado más de 2,000 vidas. Padres pudieron ver crecer a sus hijos gracias a su pericia. Abuelos conocieron a sus nietos. Esposos y esposas tuvieron más años juntos. No son abstracciones. Son personas reales cuyas vidas fueron preservadas por la dedicación del Dr. Wallace a la medicina. Cho hizo un gesto hacia Ethan sentado en la mesa de la defensa con un traje oscuro luciendo adecuadamente solemne pero no quebrado. La fiscalía quiere que crean que este hombre, este sanador, es un monstruo. Quiere que crean que es un asesino calculador. Pero lo que en realidad les mostrarán es una situación complicada, una relación trágica entre dos adultos y un accidente ocurrido durante una discusión. El abogado defensor reconoció directamente la relación. ¿Tuvo el Dr. Wallace una relación con Nora Reyes? Sí. ¿Fue inapropiada dado su vínculo profesional? Sí. ¿Fue complicada y en última instancia destructiva? Absolutamente. Pero inapropiado no equivale a criminal. Complicado no equivale a asesinato. Cho tomó el informe de la autopsia. La fiscalía les mostrará evidencia médica y dirá que prueba estrangulación, pero su propio experto tendrá que admitir que las lesiones podrían ser consistentes con otras explicaciones. Les mostrarán mensajes de texto y dirán que prueban amenazas. Pero el contexto importa y esos mensajes son mucho más ambiguos de lo que sugiere la fiscalía. Hizo una pausa. Y lo más importante, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable, que el Dr. Wallace tuvo la intención de matar a Nora Reyes. No que ocurrió un accidente, no que una discusión se volvió física, sino que planeó y ejecutó un asesinato. No pueden hacerlo porque no ocurrió. Al final de este juicio confío en que encontrarán que el único veredicto consistente con la evidencia y la ley es no culpable. La primera semana del juicio se centró en establecer el patrón de abuso. Grace Delgado testificó sobre el hallazgo del diario y cómo reconoció de inmediato que la muerte de Nora no fue un accidente. Sabía desde hacía meses que algo estaba mal. La forma en que se veía, la manera en que actuaba alrededor del Dr. Wallace. Debía haber hecho más para ayudarla. La doctora Sarah Kim, médica de la UCI, que había observado interacciones preocupantes entre Ethan y Nora, testificó a continuación. Los vi una vez en el cuarto de suministros en junio. Cuando ella salió parecía aterrorizada. No lo denuncié porque no tenía pruebas y él estaba en la junta. ¿Le fallé? Su voz se quebró y la jueza Williams ordenó un breve receso. Marcus Johnson, el guardia de seguridad, presentó los registros de acceso por credencial, guiando al jurado a través de la línea temporal. El Dr. Wallace entró al cuarto de suministros 3B a las 11:43 p.m. La enfermera Reyes entró 90 segundos después. El Dr. Wallace salió a las 12:02 a.m. El cuerpo fue descubierto a las 12:07 a.m. La defensa intentó sugerir que los registros podían estar equivocados, pero Johnson fue inquebrantable. Estos sistemas son precisos al segundo. Tienen que serlo por razones de seguridad. La segunda semana trajo la devastadora evidencia médica. El Dr. Kenneth Liu, el médico forense, pasó un día entero en el estrado. Mostró fotografías de la autopsia que hicieron que varios jurados apartaran la mirada. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulación manual. El hueso hioides estaba fracturado, lo que requiere aproximadamente 30 libras de presión durante más de 90 segundos. La hemorragia particular en los ojos y el rostro es diagnóstica de estrangulación. Las lesiones defensivas en las manos indican que luchó contra su agresor. Esto no fue un accidente. El contrainterrogatorio de la defensa se centró en intentar crear duda. Dr. Liu, no es cierto que algunas de estas lesiones podrían ocurrir si alguien se cae. La herida en la cabeza sí, pero no las lesiones por estrangulación. Esas requieren las manos de otra persona alrededor del cuello de la víctima. ¿Podría romperse el hueso hioides por otro tipo de trauma?
en un accidente automovilístico o una caída de alto impacto teóricamente, pero combinado con los otros hallazgos, el patrón de hematomas, las hemorragias petequiales y las lesiones defensivas, la única explicación es la estrangulación manual. La detective María Santos testificó sobre la investigación guiando al jurado a través de cada pieza de evidencia. Cuando leyó fragmentos del diario de Nora, varios jurados se secaron las lágrimas. 6 de marzo se me impuso esta noche. Dije no. No le importó. 13 de noviembre, si algo me pasa, el doctor Ethan Wallace me asesinó. La defensa objetó enérgicamente. Objeción, señoría. Oídas. El acusado no tiene oportunidad de contrainterrogar a la autora de estas declaraciones. La jueza Williams desestimó la objeción. Aplica la excepción de declaración en agonía. La víctima escribió estas entradas creyendo que estaba en peligro mortal. Son admisibles. Los mensajes de texto fueron igualmente incriminantes. La fiscalía los proyectó en una pantalla grande para el jurado. Arréglalo, o me encargaré yo. Esto se termina ahora. Jueves por la noche, 11:45 p.m. No llegues tarde. Park preguntó a la detective Santos, según su experiencia, ¿cómo caracterizaría estos mensajes? Amenazas claras seguidas de acción. El acusado amenazó a la víctima, concertó una cita y ella terminó muerta. Eso es premeditación. La tercera semana trajo testimonios periciales. La doctora Patricia Morrison, psicóloga forense, explicó el control coercitivo. Cuando alguien utiliza desequilibrios de poder, estatus migratorio, dependencia económica y autoridad profesional para forzar a otra persona a actividad sexual, eso no es una relación, es abuso sistemático. Las víctimas en estas situaciones no pueden simplemente irse porque el agresor ha diseñado circunstancias en las que irse significa perderlo todo. La defensa presentó a su propio experto, el Dr. Robert Kim, quien intentó sugerir que las entradas del diario de Nora podían estar exageradas o fabricadas. Las personas que experimentan angustia emocional a veces crean narrativas que no reflejan la realidad objetiva. El contrainterrogatorio de Park lo demolió. Dr. Kim, ¿está sugiriendo que una mujer que escribió entradas detalladas y fechadas documentando abusos que fue hallada muerta poco después de escribir, va a matarme, simplemente se lo inventó? Sugiero que debemos ser cautelosos. Sabe que el ADN del acusado fue encontrado bajo las uñas de la víctima, que las cámaras de seguridad lo muestran entrando y saliendo de la sala donde ella murió, que la autopsia confirma estrangulación manual. Sí, entonces su teoría es que ella inventó el abuso en su diario. Coincidencialmente murió estrangulada en una habitación en la que estaba el acusado, y luchó lo suficiente como para que su ADN quedara bajo sus uñas, pero todo fue solo un malentendido. El Dr. Kim no tuvo una buena respuesta. El testimonio más emotivo vino de Carmen Reyes, la hermana de Nora, quien compareció por videoconferencia desde Filipinas. Vestía de negro con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Nora sostenía a toda nuestra familia, la medicación de nuestra madre, mis estudios, todo. Me decía que le iba bien en Estados Unidos, que estaba feliz, pero podía ver en sus ojos durante las videollamadas que algo no estaba bien. Se veía asustada. Le pregunté una vez si estaba bien. Dijo que sí, pero estaba mintiendo. Debí insistir más. Debí hacerla volver a casa. La voz de Carmen se quebró por completo. Nuestra madre murió 8 meses después de Nora. El médico dijo que fue un derrame cerebral, pero yo sé que fue el dolor. No pudo sobrevivir a perder a su hija menor. Así que él no solo mató a Nora, también mató a mi madre. El caso de la defensa fue breve. Llamaron a testigos de carácter, antiguos pacientes que describieron entre lágrimas cómo el Dr. Wallace les había salvado la vida. Pero el contrainterrogatorio de Park fue constante. El Dr. Wallace le dijo alguna vez que estaba agrediendo sexualmente a una enfermera del hospital. No. Entonces, ¿no tiene conocimiento de sus acciones hacia Nora Reyes? No. La defensa llamó a un experto en biomecánica que intentó argumentar que las lesiones podían explicarse por una caída accidental durante un forcejeo.
El perito de refutación de Park demolió esa teoría con demostraciones que mostraban que el patrón específico de lesiones era imposible sin una estrangulación manual sostenida. Ethan no testificó. La defensa decidió que era demasiado arriesgado. Park lo destrozaría en el contrainterrogatorio, pero su silencio permitió a Park martillar el punto en los alegatos finales. El acusado no sube al estrado porque no puede explicar la evidencia. No puede explicar por qué su ADN está bajo las uñas de ella. No puede explicar por qué estaba en esa habitación. No puede explicar los mensajes de texto, las entradas del diario, ni la evidencia médica. No puede explicar nada de eso sin admitir que la asesinó. Los alegatos finales tuvieron lugar el 19 de marzo. Park pasó 2 horas revisando meticulosamente cada pieza de evidencia. Él sostuvo su vida en sus manos literalmente. Rodeó su cuello con las manos y apretó durante más de 90 segundos, mientras ella lo arañaba mientras intentaba respirar, mientras luchaba por su vida y la de su hijo no nacido. Y cuando ella estaba muerta, escenificó el lugar para que pareciera un accidente. Eso no es pasión. Eso no es un accidente. Eso es un asesinato frío y calculado. El alegato final de Martin Cho duró 90 minutos. La fiscalía les ha mostrado que el Dr. Wallace cometió errores, pero los errores no son asesinato. No han probado la intención. No han probado la premeditación más allá de toda duda razonable. ¿Existe otra explicación? Podría haber sido un trágico accidente durante una discusión. Si existe duda razonable y la hay, ¿deben absolver? El jurado deliberó durante 2 días y 14 horas. Solicitaron las fotos de la autopsia, los mensajes de texto y las grabaciones de seguridad. Vieron 4 veces la salida de Ethan del cuarto de suministros, analizando su lenguaje corporal, su rostro y sus movimientos. Un jurado. Un hombre blanco mayor se resistió al principio luchando con la idea de condenar a un médico que había salvado tantas vidas, pero la evidencia finalmente lo convenció. El 21 de marzo a las 3:00 p.m., la jueza Williams leyó el veredicto. La sala estaba tan silenciosa que el sistema de ventilación parecía ruidoso. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La portavoz, una mujer negra de unos 40 años que trabajaba como profesora de secundaria, se puso de pie. Sí, su señoría. En el cargo de asesinato en primer grado de Nora Reyes. ¿Cómo declaran? Culpable. La sala estalló. Los partidarios de Nora sollozaron y se abrazaron. El rostro de Ethan palideció. Victoria, sentada en la última fila, se cubrió la cara con las manos. En el cargo de asesinato en primer grado del niño no nacido. ¿Cómo declaran? Culpable. En los cargos de agresión sexual. ¿Cómo declaran? Culpable en todos los cargos. La jueza Williams pidió orden. La sentencia se fijó para el 15 de abril. A Ethan se le revocó la fianza y fue puesto bajo custodia de inmediato. Mientras los alguaciles le colocaban las esposas, por fin, mostró emoción, su compostura se quebró, y miró a su abogado con algo parecido a la desesperación. Pero ya era demasiado tarde. El jurado había hablado. El día de la sentencia trajo las declaraciones de impacto de las víctimas. Carmen Reyes habló de nuevo por videoconferencia. «Mataste a mi hermana. Mataste a mi sobrino. Mataste la voluntad de vivir de mi madre. Nora enviaba dinero para los medicamentos. Ahora nuestra madre no pudo costear el tratamiento. También murió. No quitaste una sola vida. Destruiste a toda una familia». Grace Delgado habló después. «Debí haberla protegido. Todos debimos hacerlo. Pero tú estabas destinado a sanar personas. En lugar de eso, la mataste». La declaración de sentencia de la jueza Williams fue severa. Dr. Wallace, usted violó toda confianza depositada en usted como médico, como colega y como ser humano. Explotó el estatus migratorio de una mujer vulnerable, la agredió sexualmente de forma reiterada y la asesinó para proteger su reputación. Usted es un depredador con bata blanca. Este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Nora Reyes, a 30 años concurrentes por agresión sexual y a cadena perpetua sin libertad condicional
por el asesinato de su hijo no nacido. Asimismo, deberá pagar $10 millones en restitución a la familia Reyes. Ethan fue conducido para comenzar su cadena perpetua en el Centro Correccional de Stateville. Victoria finalizó el divorcio en mayo. Perdió la casa por honorarios legales y pagos de restitución. Los niños cambiaron su apellido y comenzaron terapia. En 2027 ella escribió un libro de memorias titulado La esposa del cirujano, cómo no lo supe, aunque muchos cuestionaron cómo pudo haber sido realmente ignorante del abuso de su esposo. Mercy Heights implementó reformas amplias, sistemas de denuncia anónimos, capacitación obligatoria sobre dinámicas de poder y consentimiento, y comités de supervisión con un 50% de representación de personal no médico. Otras 14 mujeres presentaron denuncias contra otros médicos, lo que derivó en investigaciones y despidos adicionales. La legislatura de Illinois aprobó la ley Nora Reyes, que exige sistemas de denuncia de terceros en todos los hospitales y protege a los titulares de visas contra represalias. La legislación federal está pendiente. Carmen Reyes utilizó el dinero de la restitución para la atención médica de su madre hasta su fallecimiento. Terminó la universidad y se convirtió en abogada de inmigración especializada en casos de abuso contra titulares de visas. Hago lo que Nora habría querido proteger a otros. Nora y su hijo no nacido fueron finalmente repatriados a Filipinas en 2025 y enterrados en la ciudad de Tacloban. La lápida dice Nora Reyes y bebé Reyes ausentes, pero nunca olvidados. La justicia prevaleció. El Dr. Ethan Wallace morirá en prisión. Su legado pasó de hacedor de milagros a asesino. Pero el legado de Nora Reyes es reforma protección para los vulnerables y el recordatorio de que la justicia, aunque tarde, aún puede llegar. Su vida importó. Su historia importa.